siendo grabada la clase, por si acaso, ya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes, vuelvo a repetir lo mismo. Vamos a trabajar con 3 algoritmos de ordenamiento que me van a permitir a mí medir su tiempo de ejecución. Podríamos haber hecho muchos más, pero como la medición de tiempo les va a requerir cierto consumo de horas, no tiene mucho sentido hacer tantos, sino que lo importante acá es entender lo que estaba haciendo, es entender los resultados de ese análisis, y de esa forma ustedes generar después un informe. Ese informe yo se los voy a pedir escrito, bien detallado, bien hecho, sin falta de ortografía, bien redactado, bien encuadradito. Les voy a decir todo eso, lo voy a dar en un documento, en la pauta de evaluación de este trabajo. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar primero. Cuando uno tiene que entregar un informe, obviamente no se pone a escribir el informe. Primero hace la pega que le piden y después se pone a escribir el informe de acuerdo a cómo se lo han solicitado. Aquí no voy yo escribiendo el informe a la par y haciendo el tema. Generalmente es hacer las pruebas, hacer la experimentación. Y eso ustedes van a probar acá. Los 3 algoritmos que yo he mencionado, uno es el Bubble Sort, que en el fondo es una familia de algoritmos, que está el selección, no me acuerdo cómo se llama el otro, tienen un montón de nombres que son todos bastante similares. Todos tienen el mismo comportamiento. Está claro que aquí no les voy a pedir que descubran el comportamiento, porque en todos los libros sale que el Bubble Sort tiene un comportamiento cuadrático. Y toda esta familia de algoritmos de selección, inserción, todo ese tipo de cosas, son todos bastante parecidos y todos tienen el mismo comportamiento. Eso inicialmente. El otro algoritmo es el denominado Shell Sort, que es una bala, es rapidísimo. Tiene la particularidad que no es recursivo, es bastante simple de entender cómo funciona. Es bastante simple de entender cómo funciona. Ahora ustedes me dicen, sí, porque aquí hay que entender cómo lo va haciendo. No basta con solamente probarlo, porque después cuando ustedes me hagan el informe va a tener que partir, de acuerdo a cómo se lo voy a enseñar yo, una descripción del algoritmo. Y la descripción del algoritmo, esto no es decir las líneas de código. ¿Cuál es el problema generalmente cuando digo, descríbeme qué es lo que hace la burbuja? Ah, la burbuja tiene 2 for, un for que va desde 1 a n, otro for que va desde 1 a n-1, y después va comparando, y si no, los cambia. No, eso no. Eso no me sirve. A mí me sirve que ustedes me interpreten el algoritmo. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que significa esto que está aquí escrito? Y para eso tienen que leer, requete contra leer el código, hacer las pruebas, tomar unos elementos, unos arreglos chiquititos de 5 o 6 elementos, ir haciendo la traza, ir viendo cómo va evolucionando. ¿Cómo va evolucionando? Fíjense que aquí lo que va buscando es el menor. En el fondo lo que va haciendo este algoritmo es, si usted tiene un arreglo con varias cosas, va haciendo una pasada, va preguntando. Cuando detecta que aquí, que este con este están cambiados, supongo que este tiene el 5 y este tenía el 1, o el 2 por decir algo, entonces, y este era el 7. Este con este también, pero este con este no están bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hace un cambio. Aquí deja el 2 y aquí deja el 5, y ahora continúa con este para acá. Y continúa así, viendo si este va cambiando. En el fondo, ¿qué es lo que estoy haciendo de esta forma? Por eso se llama la burbuja, porque esto es como que si fuese una botella de champaña, así dicen los libros, en donde los elementos más livianos, las burbujas que tienen aire, van subiendo hacia arriba. Es decir, en cada pasada, porque como son 2 ciclos, ustedes se dieron cuenta, tiene 2 formas. En cada pasada que está aquí, un elemento sube, un elemento va subiendo. En cada pasada, yo voy subiendo los elementos, de tal forma que los más chicos van a ir quedando adelante. Cuando termine esto, obviamente ya quedaron todos ubicados en el lugar donde corresponde. Esa es la explicación más o menos de lo que ustedes deberían hacer. Hay varias animaciones en internet que les van a permitir hacer eso, ¿no? Ustedes pueden, si quieren, buscar en internet, porque eso es lo que yo quiero, que ustedes se acostumbren a analizar cosas. Ustedes pueden buscar en internet, ¿dónde está aquí?
Tengo aquí abierto el navegador de ustedes. Usted puede ir acá, yo les recomiendo una cosa chistosa, ¿eh? Pero ustedes se los he mencionado antes. Si ustedes ponen algoritmo la burbuja, van a encontrar, pero un montón de explicaciones. Algoritmo de ordenamiento, aplicación del método de la burbuja. Mire, aquí lo explican ordenadito, arriba, abajo. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. No lean el código, no solamente se aprendan de memoria el código. Yo no quiero que aprendan, obvio, ningún código de memoria. Eso quiero que quede claro. No quiero códigos de memoria aprendidos. Quiero que cuando yo les pregunte la burbuja, ustedes digan, ¿sabe, profe? Lo que pasa es que si yo ordenara estas cositas así, en cada pasada, este de aquí pasa para acá, este así, y van a ir subiendo. Eso es explicado. Esa es la mejor forma de explicarlo. Hay varias maneras de explicarlo, ¿eh? Hay varias formas. Miren, ustedes pueden analizarlo. Vuelvo a repetir, no aprenderlo de memoria, sino que explicar. Y ahí les va a quedar claro a ustedes la cantidad de tarea que está haciendo ese algoritmo, todas las cosas que está haciendo. Y hay un algoritmo de la burbuja, Hungarian, creo que era. Este es medio chistoso. Este de aquí, el Bubblesor húngaro. Ellos demuestran cómo van cambiando los números dependiendo de los bailes. Es chistoso, pero podríamos hacer nosotros acá la burbuja with cueca, bailando cueca. Voy a mostrárselos porque es interesante. Voy a compartir solamente la pantalla donde aparecen ellos, porque si no... Voy a partir la pantalla. Estamos... Espérenme un segundito que estamos tratando de que termine la publicidad esta porque no he pagado yo. Ya, ahora sí. Miren, pongan atención acá. Yo les voy a ir contando más o menos cómo ustedes van a tratar de entender esto. Algunos se van a reír cuando lo poníamos en clase, se mataban de la risa todos, pero este es un baile húngaro que me va a permitir tratar de entender cómo funciona el comportamiento de la burbuja sin ver código, sin ver líneas de código, que eso es lo que yo quiero, que ustedes entiendan el algoritmo. ¿Escuchan el sonido, no? Sí, profe. Sí, profe. Miren, ahí tenemos un montón de números. Esos números se están ordenando. O sea, se están, perdón, desordenando en teoría. Eso es lo que está ocurriendo ahí en esta primera pasada. Yo necesito tener un arreglo con números. Ya, ahí están dándole vuelta todavía. De aquí se van a desparramar y van a generar el arreglo. Ya. Ahí está el arreglo, ahí se están desordenando los números. El número que tienen cada uno en el pecho es el número, no es la posición que ocupan, ¿eh? Ahí está. En esa primera parte, ¿qué es lo que dice? Que tengo un arreglo de 10 elementos. Los números son el 0, el 1, ahí están todos. Y ahora van a empezar a compararse. Fíjense ustedes eh, cómo se hacen las comparaciones. ¿Y quién se mueve? Hay dos comparando ahí. Obviamente el 0 es más chico que el 3, por lo tanto se cambiaron de lado. Ahora parte del 3, fíjense que yo doy la posición 2, no el 0. Eso también se cambia porque es menores. Ahora, estos no se deberían cambiar porque están bien ubicados. Entonces le pasa la pelota al que viene. Ahí se cambian de lado nuevamente. Aquí, miren. Este se cambia de lado. Ya.
Y sigue con el otro. Fíjense que el 2 quedó un poquitito más arriba nomás. No quedó en el lugar donde debería estar. Entonces, así es como va ocurriendo. Todavía no hemos hecho una... recién es la primera pasada, entre comillas, que hago yo. Sería la primera pasada por el ciclo más adentro. Por el ciclo que está más interno. Por el fork que está más adentro. Por el forcota. Ahí compara con ese y quedan igual. Ya. Después de esa pasada, lo que me queda claro es que el que está bien ubicado, ¿quién es? El 0. El 1. Ahora el... Estamos bien ahí. Ahora aquí cambian de lado. El 2 fue subiendo un poquitito más arriba. ¿Se dan cuenta? Todavía no llega a su posición, pero está subiendo. Aquí lo mismo. Y de esa forma van a llegar a probar todas las comparaciones que se deben realizar. Ustedes después lo pueden ver, le ponen Bubblesor Hungarian y aparece este, hay un montón de todos los algoritmos que ustedes pueden analizar, están. Entonces, eso es, por un lado, lo que estamos trabajando con el código de aquí de la burbuja. Y ya. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Tomamos la burbuja, la comparamos. Después analizamos cómo funciona el shell sort. El shell sort tiene una forma distinta de trabajar, totalmente distinta. No va comparando todos y moviéndose. Lo que hacen aquí ustedes, fíjense, genera una variable que es la mitad del largo de los elementos. En términos prácticos, lo que hace el shell sort para ordenarlo, hace una cosa que se le ocurrió a alguien. Si alguien dice, oye, qué inteligente este tipo. Va, toma el arreglo, lo divide en dos partes iguales y no va comparando ahora como lo hace la burbuja con el siguiente. ¿Se dan cuenta? La burbuja va comparando esos así, después el siguiente, a partir de ahí y así hasta llegar al final. Eso es lo que hace la burbuja. En cambio, el shell sort lo que hace es que divide el arreglo en dos partes. Divide mi arreglo en dos partes. Y después va a ir a comparar el que se encuentra en la primera parte con el que se encuentra acá. Después va a ir a comparar el siguiente con el que viene. Y si hay que cambiarlo, los intercambia. Después compara por pares. Va comparando los que están a X distancia. ¿Se dan cuenta? Va y compara. Obviamente, si se tienen que mover, se mueven. Si se tienen que cambiar de lado, se van a cambiar de lado, todo esto así. Y así hace todo eso cambio. Esa es la primera pasada. Eso no me asegura que esté todo ordenado. ¿Qué es lo que hace después? Achica este rango. Y después ya no va a comparar, entonces va a tener un arreglo de esa forma, pero después va a ir comparando en porciones más pequeñas. Ya va a dividir en pequeñas porciones y va a ir comparando los que están más cerca siempre, a una igual distancia. Eso es lo que hace el algoritmo. Por lo tanto, hasta que llega en la última instancia en donde comparan los dos que están juntos. Porque él va comparando todos los que están separados a igual distancia. Eso es lo que hace así, en rigor, el shell sort. Eso es lo que hace, ¿se dan cuenta? En cada iteración voy dividiendo a la mitad. Voy achicando más. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Lo pueden ver ahí en el baile de los húngaros, si quieren. Y el quicksort es totalmente distinto. El quicksort es un algoritmo recursivo. Miren. Quicksort. Tiene dos llamadas recursivas. Y el quicksort trabaja de una manera totalmente distinta. Supone un arreglo, lo va dividiendo siempre en dos, y cuando llega a la mínima cantidad, ahí hace el cambio. Y después vuelve y trata de hacer lo mismo en este pedacito, porque es recursivo. Después trata de hacer lo mismo en este, después trata de hacer lo mismo en esto. Va dividiendo y va ordenando por pedacitos. Es como que si tuviese un montón de pequeños arreglos. No es lo mismo, pero tiene un leve parecido al shell sort.
La dificultad que tiene es que es recursivo. Entonces usted tiene que entender los tres para poder después interpretar lo que yo le pido, que me genera acá numeritos. Ojo, ya eso es la explicación de los algoritmos. Después dice, usted debe generar 3 archivos de datos con 1.000.000 de elementos. Yo no quise subirle los datos a los archivos porque si no, no tiene sentido. O sea, le subí los programas que me permiten a mí generar los 3 archivos. Donde me piden 3 archivos de datos. Uno que esté aleatorio, 1.000.000 de elementos aleatorios, escrito en forma aleatoria, 1.000.000 de elementos que estén ordenados y 1.000.000 de elementos que estén ordenados de manera inversa. Y aplicarle a cada uno de ellos el algoritmo de ordenamiento. Y vamos cambiando nosotros la cantidad de elementos que vamos a ir procesando. Obviamente aquí inicialmente se va a demorar 0, 0, se va a demorar 0, 0 y ahí ya va a empezar a jugar. La idea aquí es cambiar algunas de estas cosas. Este es un ejemplo por si acaso. Ustedes tienen que establecer estos valores que me permitan a mí tomar una decisión o entender algo. Entonces cuando yo interpreto el algoritmo BubBleSort en Windows nomás, con el sistema operativo, lo que usted sepa, si usted analiza la columna, entonces va a poder indicar cuál es el comportamiento que tiene ese algoritmo cuando los datos están totalmente ordenados. Punto. Eso es lo que me va a poder decir usted. O sea, tiene ese comportamiento, tiene esta curva, que se parece o no se parece a la cuadrática, no sé, pues usted tendrá que decírmelo después. ¿Qué pasa si analizamos los inversos? También, si analizo la columna de los inversos, solamente voy a poder decir, efectivamente, si los datos vienen de manera inversa a la que se está ordenando, entonces el comportamiento es tal. Punto. Hablo solamente con respecto a la columna inicialmente, a la columna. Después lo mismo para el aleatorio. Ah, ya. Y después viene la comparación de los 3 casos. Después ya comparo ahora las 3 columnas juntas. Y voy a poder decir efectivamente, oye, mira, ¿sabes tú que este algoritmo, si los números vienen ordenados, es más rápido que si vienen en orden inverso? Y a lo mejor es más rápido que si los datos están desordenados. O puede ocurrir todo lo contrario. Puede ocurrir que, oye, ¿sabes qué? El ordenado se demora lo mismo que el inverso, se demora lo mismo que el aleatorio. Es decir, no tiene diferencia. El algoritmo siempre se va a demorar lo mismo. Ah, interesante saber eso. Interesante saber eso. Interesante saber que la burbuja a lo mejor tiene ese comportamiento o no lo tiene. No sé, usted tiene que descubrirlo. Es un tema casi de proceso entre comillas, investigación, donde usted tiene que empezar a analizar estos datos. Esa es la idea. Tratamos de analizar estos datos. Eso es lo que va a ir haciendo usted. Ahora, si usted quiere ser mucho más eficiente todavía y cambia el sistema operativo y prueba también con Linux y hace el mismo ejercicio, entonces podría probar ya no solamente indicar cómo es la burbuja en un sistema operativo con todos sus componentes, sino que podría decir más encima si la burbuja se ve afectada o no por el sistema operativo en donde ha sido ejecutado. Interesante también analizar eso. Eso es lo que yo les pido que hagan ustedes. Después van a hacer lo mismo con el shell sort y con el quick sort. Van a llenar la misma historia. Pero aquí dice, para medir el tiempo de ejecución del programa puede utilizar el siguiente código que ya se los dejé yo a usted, incluso ya le hice la pega, escribí la primera parte que era el algoritmo completo de la burbuja. Después de eso dice, para generar un conjunto de 1.000.000 de datos aleatorios, utilice el siguiente programa llamado generaleatorio.c. También está en el repositorio. Después de compilarlo, aquí yo le subí 2 versiones, una que se llama generaleatorio.c y la otra que se llama genera-a.c. El genera aleatorio hace referencia a esta línea, a lo que estoy explicando yo acá, que es utilizar la salida estándar, que se usa mucho en informática, usamos mucho nosotros, de enviar datos desde la pantalla a un archivo sin pasar por nada y viceversa, leer los datos. Imagínense ustedes que yo quiero capturar 200 datos y los tengo que probar varias veces. No podría, no se me ocurriría a mí sentarme a digitar 200 datos a cada rato para probar si mi algoritmo funciona. ¿Lo debo sacar de dónde? Ustedes me dirán, lo puede sacar de un archivo. Sí, se puede sacar de un archivo, se puede. Se los demostré también ahí en el ejercicio.
En los ejemplos viene demostrado. Pero también se puede sacar de la entrada estándar. Es decir, redireccionar un archivo de salida. Eso es lo que yo quiero probar con ustedes. Miren, vamos a hacer lo siguiente nomás. Vamos a trabajar solamente sobre este caso inicial, que es el que genera datos aleatorios. Por lo tanto, nos vamos al código que se llama genera datos. Genera aleatorios. Este de aquí se van al código. El de acá es el ejecutable por si acaso. Por eso está U, porque no lo he pasado al repositorio. Genera aleatorio. Genera un archivo con datos enteros aleatorios redireccionando su salida hacia el archivo de texto, hacia un archivo de texto. ¿Ya? ¿Cómo se ejecuta? Miren, pero esto significa que lo tengo que ejecutar en línea de comando. En línea de comando. Aquí tenemos el autor y qué es lo que hace. Si esto yo lo ejecuto y reviso su código, mire, su código lo único que hace, tiene más comentarios que código, lo único que hace, genera una variable de tipo entera con 1.000.000 de datos y va tirando a pantalla. No hay ninguna lectura de archivo, ¿se dan cuenta? Solamente tira a pantalla. Esto si yo lo ejecuto, me lo va a tirar acá. Ahí está tirando. Pero no tiene gracia, tiró 1.000.000 de datos para allá. 1.000.000 de datos lo tiró. Ah, pero yo sé que ese programa ya quedó compilado y se llama genera aleatorio. Este es el compilado. Eso es lo que me dice aquí. Ejecute ahora genera aleatorios y usted le da un nombre de archivo a la redirección de la salida estándar. Si yo pongo acá, yo aquí en Linux tengo que poner / por si acaso, ustedes en Windows ponen genera aleatorio nomás. Genera aleatorio. Si yo lo ejecuto tal cual, así, tira en pantalla. No me sirve, que es lo mismo que estábamos haciendo nosotros. Por lo tanto, yo debo redireccionar esta salida. Esto se llama redireccionar la salida estándar. No lo voy a tirar a pantalla. ¿Hacia dónde lo voy a tirar? Hacia un archivo. ¿Cómo se debería llamar ese archivo? Datos aleatorios. .txt la hora. Y si yo ahora ejecuto, generó un archivo. Generó un archivo llamado datos aleatorios.txt que tiene todos los numeritos. Y ya no tengo que estar abriendo ni cerrando archivos. Si yo quiero redireccionar la entrada, la salida estándar, lo puedo hacer así. Cualquier cosa que tire a pantalla, por eso hay que tener mucho cuidado acá, si ustedes empiezan a imprimir cosas en pantalla, no. Aquí esto se usa para probar cosas nomás. Tiro todo, saco todo. Esa es la idea. Si puedo redireccionar hacia la pantalla, la salida estándar, la pantalla, la puedo redireccionar hacia un archivo, también puedo hacer lo contrario. Puedo redireccionar la entrada estándar, es decir, lo que yo digitaría por teclado, lo puedo no ir a sacar del teclado, sino lo voy a sacar de un archivo de datos. Ese ejemplo está acá en el que dice lee estándar. Lee estándar, ejemplo de lectura desde la entrada estándar. Lo único que dice, uso, lee estándar, así lo ejecutamos, y ponemos archivo de entrada. Propósito de ejemplificar. Si yo lo veo, no es nada más ni nada menos que un mísero programa que siempre captura datos. ¿Ven? Voy a capturar 10 datos, eso es lo que estaba indicando ya, por eso tengo este for para probar nomás. Si esto yo lo ejecuto, me está pidiendo 10 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso es lo que estoy haciendo, pero lo tuve que hacer del teclado. Ni una gracia. ¿Lo podría hacer de otra forma? Sí, como indica esa cosa. Yo podría decir ahora lee estándar, pero ahora el signo va hacia la izquierda. Redirecciono la entrada estándar. ¿Qué entrada estándar? La que acabamos de generar, que eran los datos aleatorios.txt. Entonces ahora no me va a ir a pedir 10 datos, no me va a pedir por teclado 10 datos, sino que ¿qué es lo que va a hacer? Los va a sacar de ahí, suponiendo que es como que si yo estuviera digitando ya los datos. Los saco, ahí están, los mismos datos, ¿se dan cuenta? Ah, dicen ustedes, ¿qué gracia tiene eso? Muchas gracias. ¿Y qué pasa si yo estoy probando esto a cada rato y le estoy pidiendo que genere 1000 datos? Ahora, para hacer esto, generalmente uno debería grabarlo acá. Si estoy trabajando de esta manera, debería acostumbrarme a decir GSC, compilar el programa que se llama leestandar.c, generarlo como -o, leestandar. Ya lo compilé, le cambié, ahora tengo 1000 datos, entonces ahora lo puedo volver a ejecutar y ya no voy a digitar yo 1000 datos, sino que él va a ir a sacar los 1000 datos ¿desde dónde?
desde el archivo. Ahí sacó los 1000 datos, aunque ustedes no me crean, leyó 1000 datos y no se equivocó. Eso es entrada y salida estándar, por si acaso. Les dejé todos los programas que generan de esa forma para los que quieran probar. Ahí está el genera aleatorio, está el genera inverso. Genera inverso, la misma historia, redireccionamos y leemos si queremos. Ahí lo único que hace genera inverso es que parto de 1.000.000 y en cada iteración le voy quitando 1. 1.000.000, después 999.999 y menos, y ese es el que voy tirando en pantalla. Y esa es la que redirecciono hacia un archivo de salida. Nuevamente, la misma historia. También tienen el ordenado. El código del ordenado es más fácil todavía, porque es también un for que va a ir desde 0 hasta 1.000.000 y tirando en pantalla ese valor. Eso es lo que volvemos nuevamente a redireccionar como nombre de archivo y vamos a tener generado todos los archivos. De hecho, los tengo yo todos generados aquí ya. Pero además, para aquellos que dicen, no, si igual yo quiero jugar con archivos y me sirve a mí para que ustedes vayan recordando o vayan viendo cómo se generan o se trabaja con archivos en el lenguaje C. Tengo el genera aleatorio, pero ahora tengo el genera aleatorio de una manera distinta. Genero un archivo con datos enteros, aleatorios y almacenados directamente en un archivo de texto. Es decir, ahora ejecuto el programa solamente. Nada más. No tengo que redireccionar. ¿Por qué? Porque en el programa se va a encargar de grabar el archivo. Para eso yo genero un archivo, así se genera un archivo, se declara un puntero a un archivo. Eso es lo que quiero que quede claro acá en este ejemplo. Ojo, files con mayúsculas. Se declara un puntero de tipo file llamado nt. El resto es la misma historia. Ahora procedemos, igual como lo hacíamos en Python, igual como se hacía en Python, a abrir el archivo. Es un archivo de tipo texto. Para abrir un archivo, a nt, a la variable esta, le asigno yo la apertura del archivo. Es decir, este es el nombre lógico, este es el nombre físico. Lo que siempre hemos visto en Python. ¿De qué manera se usa esto? Se usa la instrucción fopen. Y fopen lo único que hace es, le tengo que pasar el nombre del archivo. Aquí sí que lo tengo que hacer con comillas dobles, no me sirven las comillas simples. Ojo con eso. Comillas dobles. Le paso el nombre del archivo que yo quiero o leer o crear, da lo mismo. ¿Cómo sé yo si lo quiero leer o crear? Le pongo WT. ¿Qué estoy indicando con eso? Que es un archivo de lectura de tipo texto. Perdón, de escritura, perdón, de tipo texto. Write tipo texto. En Python también le decíamos lo mismo cuando queríamos jugar. También está el append y también está el R. Es la misma historia. O sea, la forma de abrir los archivos es lo mismo en Python y en C. Abrí ese archivo para escritura. Genero lo que voy a escribir, pero para escribir dentro del archivo, rápidamente, con formato, el lenguaje C me entrega la función fprintf, no printf solo. Le agrego una f de file. Fprintf, tal cual lo mismo que estaba acá, lo que yo imprimí en pantalla, pero ahora solamente le agrego un argumento más al comienzo, que es el nombre del archivo lógico. Es decir, el fprintf, ¿a dónde lo va a tirar? Dentro de ese archivo, ¿qué va a tirar ahí? Esto que está acá, que es lo que ya habíamos, que es lo que sabíamos inicialmente. Y obviamente eso lo hace hartas veces y después tienen que cerrar el archivo, fclose, nt, y nada más. Fíjense que el archivo aquí se llama datos.a.txt. Yo le puedo cambiar el nombre acá si yo quisiera. Le vamos a poner datos A1 para que vean ustedes que se generó un archivo nuevo. Porque aquí tengo el datos A. Ahí está el datos A, ese que está aquí. Datos A.txt ya lo había generado yo en las pruebas iniciales. ¿Dónde estamos aquí? En el mío, estamos acá. Ahora, datos A1. Voy a generar este. Voy a grabarlo. Y aquí no me va a pedir nada, no va a tirar nada en pantalla, sino que, ¡pam! Ya lo hizo, y ahí generó el datos A1. Ahí está todo generado los datos. Ya, eso mismo lo pueden hacer ustedes, genera C, genera I1, que así le puse en el otro caso, genera I1, que aquí genera en forma inversa, hace la misma historia, abre el archivo, todo el cuento. Y
Después teníamos un... después para probar. El mide tiempo es ese programa que es el estándar, programa que sirve de plantilla para la medición del tiempo de ejecución. Mide tiempo, se ejecuta así. No tiene ni una cosa, está solamente la plantilla. Aquí se supone que, en realidad más que la plantilla, está el código, está la burbuja inicial. Pero yo les dejé la burbuja acá, y esa es la que yo quiero conversar. Este programa dice mide bubble, ustedes van a tener que decir uno que diga middle shell y otro que diga mide quicks. Genera bubble y no se llama genera, se llama mide, ¿ven? Mide bubble. Ya, después vamos a ver y después mandamos todo para allá, hacemos otro fetch. Mide bubble mide el tiempo de ejecución del algoritmo. Aquí también es mide. Mide bubble. El programa pide la cantidad de datos que desea ordenar. Y usted debe cambiar el nombre del archivo de entrada. Lo hacemos de una manera distinta como lo hacíamos antes. Lo pueden hacer como entrada estándar o no. Aquí lo estamos haciendo de un poco más automatizado, podríamos decir. Tenemos una función que lee datos, tenemos una función que muestra datos. Recuerden lo que dije yo, que cada vez que ustedes declaran un arreglo, que esto es como la lista, es un puntero. Array ya es un nombre, es un puntero. Por lo tanto, si lo paso a una función, pasé la variable array a la función, como esto es un puntero, que yo no tengo por qué decirle que es el ampersand, porque internamente es un puntero, pero lo debe recibir un puntero, por lo tanto lo debe recibir un puntero array. Entonces, la función lee datos, ¿qué es lo que hace? Va a ir, va a tomar la cantidad de datos que le digan y los va a dejar en ese archivo, en ese arreglo, perdón. Y eso se lo va a pasar posteriormente al proceso. ¿Qué es lo que hace entonces? Me va a preguntar lo que decía. ¿Cuántos datos quiere usted ordenar? Yo le voy a decir 100, perfecto. Y él va y llena ese arreglo con 100 datos, con la cantidad de datos que les dije, y se va a calcular la burbuja para esos 100 datos. Cuando termina, me dice estadística del ordenamiento. Aquí le vamos a poner bubble sort para que quede claro. Estadística del programa de ordenamiento bubble sort. Me va a indicar la cantidad de datos que ordené. Me va a indicar cuánto es el tiempo inicial, tiempo final y cuál fue la diferencia de los dos para saber cuánto se demoró. La función lee datos, que es la función que ahora no lo va a sacar de la entrada estándar, sino se me ocurre ahora a modo de ejemplo también, para que les quede ahí la saque de un archivo. Por lo tanto, lee datos, ahora define un archivo, los mismos datos que habíamos dicho inicialmente. Abre un archivo, pero ahora no lo abre para escritura, ojo con eso, lo abre para lectura, read. Aquí usted debería cambiar el nombre, cuando dice ahí arriba en el ejercicio, usted debe cambiar el nombre del archivo de entrada cuando quiera probar otro. Aquí estoy probando los datos aleatorios. Podría probar los datos inversos o los datos ordenados. Cambiaría el nombre del archivo nomás, nada más que eso. Y ahí empiezo a hacer las pruebas. Esa es la idea. Ojo que para leer desde un archivo usamos fscanf, así como para escribir usábamos fprintf, aquí usamos fscanf. Y la estructura es la misma, a excepción de que le debo anteponer el indicador de qué archivo debo sacar yo el dato. Nada más. Lo mismo que en el printf, me indicaba yo hacia dónde quiero grabar, acá desde dónde voy a grabar, desde dónde voy a leer. Es la única diferencia entre el scanf y el fscanf, lo mismo que entre el printf y el fprintf. Es que debo indicar, cuando estoy hablando a nivel de archivo, cuál es. Y el que él muestra los tira pantalla nomás por si acaso, eso ya lo vimos en la clase pasada. Si esto yo lo ejecuto, y aquí es donde empieza la pega de ustedes. ¿Cuántos datos quiero? Si yo le pongo 10, no me sirva nada porque me dice que se demoró 0. En realidad yo debiese ir anotando ahí en el papelito, haber llevado un control un poco más bonito para que puedan entregar el informe de una manera distinta. Entonces ustedes van a llevar aquí una bitácora, burbuja, con 10 burbujas aleatorio, para que quede claro. Y estamos procesando los elementos aleatorios. Con 10 se demora 0. Eso es lo que anota usted. Eso le estoy pidiendo.
Después se ejecuta. Eso usted lo puede automatizar incluso si quiere y dejarlo corriendo toda una noche con distintos procesos, pero eso ya es pega de cada uno de nosotros. Con 100. Tampoco. Vamos a anotar con 100. Se demoró 0. Ejecutamos de nuevo. Lo podemos ejecutar desde aquí mismo o lo podemos ejecutar desde el botoncito. Entonces ustedes me dicen, sí, ¿dónde ejecutar esto? Sí, pues eso es lo que les digo yo, que van a tener que... ¿Cuántos datos? 1000. Estoy tratando de buscar. Sigue siendo 0. Chuta. Sigamos viendo. Con 10.000. Sigue siendo 0. Eso me está indicando a mí que la cosa... Y dice usted, es súper bueno, pues si con 10.000 datos es rapidísimo. ¿Qué pasa con 20.000? Vamos a cambiar aquí un poco la escala. Con 20.000 ya se demoró algo, miren. Con 20.000 se demoró un segundo. ¿Y con 1.000.000, profesor? No, se puede demorar siglos. No se tiren ahí con 1.000.000. Por eso, vayan poco a poco. Ya con 20.000. Ya ustedes cacharon ya que ahí ya encontramos valores interesantes. Con 30.000 se demoró 2 segundos, que en el fondo estas son aproximaciones. ¿Ah? Con 40.000 5 segundos. ¿Qué podrían decir ustedes con eso inmediatamente? De hecho, probamos el último con 50.000 acá nomás, para poder conversar sobre cómo interpretamos nosotros estas cosas. ¿Cómo la interpretamos? 7. Fíjense, ya, si esto yo quisiera ahora que ustedes... Estos son los datos que fuimos capturando. O sea, sabemos que de aquí hacia arriba no nos sirven, lo eliminamos. Sabemos que de 20.000 en adelante ya la cosa comienza a bajar, a trabajar. Está claramente que no es lineal, ¿o no? Claramente no es un comportamiento lineal. Si esto yo quisiera graficarlo, no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Ojo, aquí tengo la misma escala por si acaso, 20, le fui agregando de 10.000 en 10.000 en 10.000, por lo tanto, mi gráfica sí puede ser interesante de analizar. ¿Por qué no es lineal? Porque si fuera lineal y voy aumentando de 10.000 en 10.000, este debería ser 1, 2, 3 y 4, pero no es así, es 1, 2, 5 y 7. Entonces ya con esto me queda claro que esto no es un comportamiento lineal. Tampoco es un comportamiento, digamos, logarítmico, menos. Hay que ver que esta cosa ya entonces está más arriba que una línea recta. Y ahí vamos probando todos los otros datos. ¿Y eso lo hicimos para quién? Para los datos aleatorios. ¿Y qué pasa si está ahora en inverso? Se comportará igual el inverso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que cambiar acá nomás al programa para trabajar con el inverso? Buscar acá cómo se llamaba el datos inversos. Entonces buscan acá nomás ahora el nombre del archivo y ahora ponen datos inversos. Y ejecutamos nomás y empezamos a hacer las mismas pruebas. Pues. ¿Con cuántos datos? Con 10. Con 10 datos, 0. Ejecutamos. Con 100, 0. Ejecutamos de nuevo. Con 1000, 0. Con 10.000, 0. Con 20.000, para que sea equivalente a las preguntas a las pruebas que yo he hecho ya en los otros casos, para que sean comparables. Con 20.000 se demoró un segundo. Con 30.000, un segundo. Con 40.000,
2 segundos. Y con 50.000... ...5 segundos. Entonces, ¿qué es lo que pueden ustedes empezar a darse cuenta? Esta cosa tampoco es lineal, pero parece que entre ellas es mejor esto, que está aleatorio. Y después dicen ustedes, ¿y qué pasará con el que está ordenado? ¿Y qué tienen que ir a hacer ahí? La misma historia, ir a cambiar el numerito, el nombre del archivo, y con eso probar y rellenar cada vez más estas. Así que, ¿me espero un segundito? Ya, jóvenes, más o menos esa es la idea. Capten lo que hay que hacer, así que pega número 1 en esta semana. Llevar este control para que después yo les pueda decir, ahora con estos datos, quiero que ustedes me hagan un informe que contenga esto, esto y estos elementos. Y esa sería nuestra primera evaluación. Un trabajo así, tranquilo, no quiero estresado, pero quiero que vayan aprendiendo cosas. Ya, jóvenes, los dejo hasta aquí. Todo el material está subido. Lo único que me va faltando es subirle este video nomás para que les quede claro. Pero apenas pueda se lo subo. Profe,